Y estamos ya con el doctor Avelino Guillén conversando sobre algunos aspectos jurídicos del caso del indulto de Alberto Fujimori. Muchas gracias por estar con nosotros. Hablemos primero de la primera cuestión. El doctor Riestra ha dicho, y algunos de sus entusiastas seguidores en el fujimorismo afirman, que la Constitución establece que es potestad del presidente de la República conceder indultos. Y como no dice nada más, el presidente puede hacer en esta materia lo que le da la gana. No es así. Tenemos, por ejemplo, como antecedente lo que ocurrió en diciembre del año 2009, cuando se otorgó este indulto humanitario al señor Crucillán. Así es. Y después se determinó que los informes médicos que escoltaban el pedido de indulto humanitario contenían garrafales errores que determinaron su nulidad. Y este indulto fue anulado por el propio presidente Alan García. Esto determinó una modificación del reglamento del 2007. Y el 13 de julio del 2010, el ministro Víctor García Toma, dio una resolución ministerial donde se da un nuevo reglamento. Que lo tenemos acá sobre la mesa. Claro, que contiene una serie de candados. Ya no es que el presidente pueda otorgar esta gracia simplemente porque le dé la gana. Como en otros derechos constitucionales, los que tenemos los ciudadanos y los que tienen los funcionarios públicos, no son absolutos. Y el funcionario público, a diferencia del ciudadano, está obligado a hacer lo que la ley le manda y nada más que eso. El presidente está obligado a cumplir la ley. Así es. Y en tal sentido, él tiene que cumplir esta norma. Él no puede hacer cosa distinta. Exacto. No puede otorgar una gracia presidencial, por ejemplo, si el informe médico determina que no reúne los presupuestos exigidos en la norma. Vamos a ir a eso en un instante, pero para que entienda nuestro público, que no sabe probablemente mucho de derecho, los ciudadanos, ¿no es cierto?, no estamos obligados a hacer lo que la ley no manda, ni impedidos de hacer lo que ella no prescribe. Pero en el caso del funcionario público es exactamente al revés. Así es. Solo puede hacer lo que la ley le manda. No puede hacer nada más. Así es. Nada más. Y por eso nosotros... Nada menos ni nada más. Señalamos que el presidente Ollanta Humala de alguna forma está limitado. Es por eso que la comisión, que depende de la ministra de Justicia, del Ministerio de Justicia, no solamente recepciona la documentación, sino que está en la obligación de verificar, de comprobar la veracidad de los informes pero que vamos percibe. Primero al tema, antes de ir al tema humanitario, vamos a los dos obstáculos legales que he reseñado. Primero, que hay secuestro agravado y hay una ley que prohíbe el indulto, una ley interna. Y dos, tenemos una sentencia, en el caso de Barrios Altos, que es jurisprudencia constitucional para el Perú, de cumplimiento obligatorio, que impide el indulto, las amnistías y cualquier forma de impunidad en graves violaciones de derechos humanos, que es el caso. Por lo tanto, en teoría, el reglamento de gracias presidenciales e indultos no le aplica a Fujimori porque es imposible ser indultado. ¿Es así? Claro, en teoría no podría él, porque tiene dos prohibiciones expresas. Una es una ley que el mismo señor Fujimori dio. No, la dieron en el 2006 su bancada. Claro, su bancada, el 2006. Su bancada. Y lo otro es la posición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación a la sentencia de marzo del año 2001. Acá tenemos que hacer un distingo. El señor Fujimori no puede acogerse al indulto común. Eso es claro y contundente. A lo único que nosotros señalamos y sostenemos que él podría solicitar es un indulto de carácter humanitario, en tanto y en cuanto nosotros señalamos que en un Estado democrático, en un Estado de Derecho, no podemos permitir que ninguna persona muera en prisión. Y si él adolece de una grave dolencia médica, una enfermedad que va a determinar su muerte, consideramos que se puede acogerse a este tipo de beneficio. Un indulto humanitario. Un indulto humanitario, pero el reglamento prevé el indulto humanitario para aquellos que tienen derecho al indulto. El reglamento no prevé el indulto humanitario para aquellos que no tienen derecho al indulto. ¿Cómo superar este obstáculo legal? Bueno, ahí hay que aplicar el derecho humanitario, ¿no? Internacional. Internacional. Claro, ahí inclusive
merecería una opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No hay antecedentes de la Corte Interamericana que se haya pronunciado de un caso de un indulto de una persona que haya sido condenada por delitos contra la humanidad, de lesa humanidad. Entonces, no hay forma. Entonces, quizás, lo digo tentativamente, sería necesario que el Estado peruano formule una opinión consultiva a la Corte Interamericana para que después no tengamos problemas. Claro, porque y los la Corte deudos inmediatamente van a pedir en supervisión que se anule el indulto. Pero por supuesto, porque esto consagraría un cuadro de impunidad. Entonces, yo creo que como presupuesto básico, además el artículo 7 del reglamento señala que la Comisión puede formular consultas a organismos de derechos humanos. En tal sentido, yo creo que el Estado peruano no podría evaluar la situación de consultar a la Corte Interamericana qué opina sobre este caso. Y con eso crear la legislación necesaria que no existe hoy, claro, para darle un camino. El presupuesto necesario para que el presidente de la República no tropiece con algún obstáculo que después se pueda presentar. Ahora, es evidente por derecho internacional humanitario que la persona que, saltándose todas estas reglas y todos estos candados, obtiene un indulto, tiene que estar gravemente enfermo. Es decir, una persona a la que le queda tan poco tiempo de vida, tan pocos meses de vida, que las apelaciones que se hagan no van a conseguir ni siquiera la nulidad del indulto, ¿no es cierto? Entonces, estamos hablando de una persona que le han dado ya, pues, unos pocos meses de vida. ¿Es esta la situación? Bueno, yo me quedo con la imagen del señor Fujimori el 2010 cuando difundió un video de su habitación en el INEM donde él señaló que felizmente no sufría de cáncer. Esa es la última noticia y salió un informe, creo que en el programa de ustedes. Sí, nosotros lo hicimos a fin de año. Lo hicieron a fin de año. Entonces, que motivó la furia del doctor Aguinaga porque según él nosotros le impedimos obtener un indulto en Navidad. Pero no es eso, era lo que decía finalmente el INEM. Exacto, o sea, es un informe del INEM. En tal sentido, hasta ahí la información que se maneja. No conocemos informes médicos del 2011 ni del 2012. Entonces, acá lo que tiene que haber es, en todo caso, una junta médica, pero esta tiene que estar conformada por médicos independientes. Pero acá viene un aspecto que es fundamental. Tienen que pronunciarse con absoluta independencia, no presión. Escuché a algunos médicos que me dicen que va a haber una presión muy fuerte para que ellos formulen un diagnóstico que está en determinado sentido. Y una presión más fuerte que la que sufren los jueces cuando van a expedir un fallo. Claro. En tal sentido hay que estar atentos. Y los médicos no están acostumbrados como los jueces, o sea, no saben cómo defender, no tienen mecanismos para defenderse. Ahora, es interesante porque el reglamento de indultos, el que se da a un indultado tradicional, que no tiene impedimento de ser indultado, establece una especie de contrasentido. Dice que la enfermedad puede ser terminal o crónica, o que se agrave por el hecho de estar preso. Pero acá hay una paradoja, porque el señor Fujimori tiene una situación de privilegio en su establecimiento donde se encuentra alojado. Él goza de atención médica, tiene una estación de enfermeras, tiene una dieta permanente, recibe visitas permanentemente. Y, por ejemplo, una persona que recientemente lo ha visitado, creo que es el señor Gago, que ha presentado su libro, en estos días ha señalado que lo ha visto bien, se comunica, está muy actualizado en los temas políticos y da inclusive algunas directivas políticas. Sí, no, además tiene muy buena letra. Entonces, y en su propia carta él dice que se ha restablecido. Sí, que se encuentra satisfactoriamente restablecido gracias al cuidado y competencia de mis médicos. Y si ha sido dado de alta en una clínica de prestigio y la seriedad como es la clínica San Felipe, creo que en tal sentido no está en estos momentos en una situación grave. Ahora, ¿qué pasa con el pago de la reparación civil de los 27 millones de soles? Bueno, hasta donde conocemos y por información del señor procurador, no ha pagado un sol. ¿Y tendría que pagarla para recibir un indulto? No existe una prohibición en ese sentido, pero además, si se concede el indulto, el Estado puede seguir por supuesto, solicitando el pago. El señor Fujimori tiene dos nacionalidades. De acuerdo a las normas penales en el Perú, cuando un extranjero comete un delito y concluye satisfactoriamente su pena o es indultado, se le deporta automáticamente. ¿El señor Fujimori puede alegar que él es japonés y se le tiene que deportar al Japón? No creo. Además, él ha expresado en repetidas oportunidades que él se va a quedar en el Perú, ¿no? O sea, no... No, le digo, pero legalmente ha habido el caso de alguien que tenga las dos nacionalidades y diga, perdón,
el señor postuló al Senado japonés, o sea que no Así estoy es, inventando así nada. es. Y dijo, y cuando estaba todavía en cautiverio en Chile. Entonces, él puede decir, perdón, yo soy japonés. Entonces yo quiero que me apliquen el Código Penal peruano y en este momento me deporten, porque yo ya no puedo estar en el territorio peruano. No creo que lo vaya a hacer, no le conviene. Yo estoy seguro que él va a continuar en el Perú y seguramente va a tener otras expectativas. No se puede. Entonces, Así es. podría, si se le indulta y de repente milagrosamente, no sé, le traen agua de Lourdes o lo que fuera, recupera su salud, ¿postular el 2016? Bueno, eso es lo que se escucha. No tiene impedimentos. No tiene impedimento. El 2011 venció el plazo De inhabilitación. que le otorgó el Congreso de la República. Yo acá lo que quiero subrayar es el tema de la Junta Médica. Absoluta independencia, sin presión de ninguna manera, para que emitan un diagnóstico verídico, real. Y usted nos ha dicho una cosa que es interesante. Esta no es una recomendación al presidente. Esta es una orden al presidente. O sea, si los médicos dicen está muy enfermo, el presidente tiene que indultar. Si los médicos dicen no está enfermo, el presidente no puede indultar. Si el presidente, contra la opinión de los médicos indulta, en mi concepto ese indulto sería nulo. Y la Corte Interamericana se tendría que pronunciar. Además, la comisión elabora un informe y hace un diagnóstico y formula una opinión que es elevada a la ministra de Justicia. Hay un segundo informe y con eso se eleva al presidente. Así es. No es tan fácil, hay muchos candados ahí. Así es. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aclarando estos temas legales que espero hayan sido útiles para el público. Vamos a una pausa, regresamos con un informe muy completo de cómo se han desencadenado estos hechos y regresamos para hablar de los aspectos políticos con Luz Salgado, una representante del fujimorismo esta noche en Tribuna Abierta.